Estamos en la Biblioteca Central de la Universidad de la Frontera en el programa sobre libros. Hoy vamos a hablar de un movimiento, se puede llamar así, literario de los años 60 en Latinoamérica, que se llama el boom latinoamericano, que a mí me encanta y es donde están las grandes novelas de Latinoamérica, eso es lo que yo sostengo. Su origen se encuentra en un texto de Alejo Carpentier que está en el prólogo del Reino de este Mundo, en que dice que la historia de América es la historia del Real Maravilloso. ¿Por qué el Real Maravilloso? Porque el Reino de este Mundo es sobre una sublevación de esclavos que fue la independencia de Haití, y el primer esclavo que gobernó se autodenominó rey y construyó un palacio en la cima de una montaña. Mandó construir un palacio. El palacio tenía que ser rosado, rosadito. Para que fuera rosado, sacrificaban toros en un acto mágico, medio vudú, y mezclaban con la sangre de los toros la argamasa. Y así fue quedando rosadito el palacio que quería este rey. Bueno, como siempre ha habido revoluciones, al rey lo sacaron del poder y le cortaron la yugular y le muestraron su sangre con la argamasa y terminó igual formando parte de los muros del palacio, su cuerpo. Esa historia dice que es una historia que muestra que la historia de América es una historia maravillosa. Junto a la realidad está la magia. Es un texto fundacional que da origen al boom latinoamericano, donde la magia forma una parte fundamental de los textos. De hecho, se habla del realismo mágico. Las novelas del boom son fantásticas. Una de ellas, La ciudad de los perros, parte así. 4, dijo el jaguar. 4, dijo el jaguar. ¿Qué jaguar? ¿Qué 4? A medida que uno va internando en el texto, comprende que son unos niños de un colegio militar del Perú, que son terribles, están en primero medio, asesinan a un compañero durante la novela, y el jaguar es el que dirige esta especie de banda que hay dentro de este colegio, que es expresión de la descomposición social y política de la nación, que es una de las motivaciones del boom. Otra novela del boom, que también es de Vargas Llosa, se llama Conversación en la catedral, parte con una interrogante terrible. Desde la puerta de la crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor, automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Un poco más adelante dice: yo soy igual que el Perú, también estoy jodido. Piensa, ¿en cuál? Y la novela es una indagación del momento en que se piensa, terrible interrogante: ¿en qué momento me jodí o en qué momento se jodió el país? Uno se podría preguntar si Chile acaso está jodido. Una de las más hermosas ficciones, novelas, artefactos narrativos del boom es Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Esta empieza así: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿Cómo parte? Muchos años después. Todas las fábulas de Occidente parten muchos años atrás. Esa es la inversión que provoca el boom, esa es la novedad que provoca el boom. José Donoso, autor chileno, forma parte del boom también. Dice en El lugar sin límites, que es una novela extraordinaria y cortita, se inicia con que la Manuela despegó con dificultad sus ojos lagañosos, se estiró apenas y, volcándose hacia el lado opuesto donde dormía la japonesita, alargó la mano para tomar el reloj. 5 para las 10. Tenía la respiración como huevo podrido y gusto a serrín caliente. Frotó la lengua contra su encía despoblada. Por tomar tanto chacolí tengo este gusto en la boca. La Manuela es la travesti de una casa de entretención, un prostíbulo de pueblo. Es la degradación máxima, el lugar sin límites de esa novela. Con esto, ¿qué es lo que quiero mostrar? Esta enorme innovación narrativa que ocurrió en Latinoamérica y que fue el boom latinoamericano, que parte en 1963 con Rayuela, que es una novela de la cual hablaremos un ratito más, y termina con El obsceno pájaro de la noche de José Donoso en 1970.
Eres Manuela y qué inteligente. Qué lástima que te gusten tanto esos hombres tan malos. Lo que esa vieja como yo vas a llegar. Tú, sentadito aquí. Pinche Manuela. Aquí. Aquí. En medio de la pista. Ya. Este movimiento literario nacido en Latinoamérica, con estas novelas maravillosas, estos cuentos, porque también hay unos cuentos extraordinarios, influyó en Europa, desde aquí hasta acá. Se volvieron locos los europeos con acá, se volvieron locos en España con el boom latinoamericano. Y hay un problema técnico que se ha hablado del boom como fenómeno editorial. Los que toman su estupidez por ocurrencia, es decir, lo que se le ocurre una tontería y piensan que es una idea, dicen que es solamente un fenómeno editorial. Las novelas que hay en el boom no es un fenómeno editorial, es un fenómeno literario maravilloso. Claro, tuvo una parte editorial porque hay una editora que se llama la Carmen Balcells que agrupó a todos los autores del boom y ella negociaba con las editoriales, que fue fundamentalmente la Seix Barral. Claro, la Carmen Balcells le gusta mucho la plata. Nicanor Parra me contaba una vez que lo fue a ver la Carmen Balcells y le dijo: don Nicanor, ¿quiere convertirse en un hombre enormemente rico? Firme conmigo. Pero esas son anécdotas que, bueno, Nicanor se mató a la risa. Igual que estos autores, lo que importa es lo que hicieron en la literatura y quiénes son. Ahí está la discusión, ¿eh? La primera discusión del boom son ¿cuántos son del boom? Para algunos son tres: Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez. El número más aceptado es 4. Se incluye a Carlos Fuentes. Pero en realidad son 5. ¿Y a quién le costó entrar, como siempre, al chileno? Un crítico de la época, porque tuvo mucha crítica, Emil Rodríguez Monegal, que fundó una novela en París, que también es un gesto político, técnico, artístico. La revista del boom estaba en París, la revista literaria. Ellos también, algunos vivían en París, otros en Barcelona. Donoso le costó entrar. Emil Rodríguez Monegal dijo que en el boom había 4 sentados y uno parado, que era Donoso. El pobre Donoso siempre trató de meterse. De hecho, escribió un libro en 1971 que se llama Historia personal del boom. De hecho, publicó la última novela del boom, la que sea la primera del 63, Rayuela, la última, El océano pájaro del 70, y la publicó ahí como para cerrar el boom. Pero después, con el tiempo, y el paso del tiempo es muy inteligente, Donoso, sin lugar a dudas, está plenamente integrado, porque ha escrito El lugar sin límite, El océano pájaro de la noche, que son 2 novelas realmente inmensas y maestras. No puede ser. No puede ser. Hija, despierta. Ya lo oí. ¿Será posible? ¿No oyes eso? Es el camión de Pancho. Es que el Pancho anda por el pueblo. Y como me la tiene sentenciada... Ay, Manuelita, tienes que tener mucho cuidado. No te vaya a desfigurar. Todo porque en esta casa no hay un hombre que nos proteja. ¿Quiénes son los del boom? Carlos Fuentes. Mexicano, frívolo, mundano. Esa era una de las críticas, andaba con actrices de cine. Escribió La muerte de Artemio Cruz, que es su primer texto que se inscribe en el boom, que termina del siguiente modo: muere, me muero, se muere. 3 voces. 3 voces construyen el texto. Escribió La región más transparente, que es una reflexión sobre México, un texto hermosísimo. Aura, que es la historia de una bruja que se transforma en consuelo. Y sus novelas son, como todas las del boom, innovaciones narrativas, innovaciones temáticas, incorporación de la magia, y fundamentalmente un intento por la destitución del narrador omnisciente, que era el narrador del realismo, porque siempre en los movimientos literarios uno se superpone a otro o luchan con el anterior. El narrador omnisciente, que era el que mandaba en el realismo, ahora es destituido por los narradores del boom, por los autores del boom, y aparecen muchas voces que cuentan el relato. El segundo sería Julio Cortázar, que ya lo dijimos con Rayuela, una novela extraordinaria en que transcurre en el lado de allá que Europa,
y la otra en el lado acá, que es Latinoamérica, muestra la enorme tensión o la enorme distancia que hay entre Latinoamérica y Europa y buscan puntos de contacto. Eso viene en la literatura latinoamericana desde Darío, la comprensión que Europa es radicalmente distinta a América y que no es cosa de tomar lo europeo y aplicarlo acá, cuestión que deberían aprender nuestros economistas que aplican modelos para países que son tan diferentes en nuestra forma de vivir. ¿Qué hace la literatura? Transculturaliza, que es un término medio enredado, pero significa que toma lo europeo y lo transforma y lo hace convivir con lo latinoamericano. Los cuentos de Cortázar son maravillosos. Yo en el colegio podrán haber leído Una noche de boca arriba, cuento extraordinario, se los recomiendo. La autopista del sur, que hay un taco que dura como 5 años. Nacen guaguas, se enamoran, forman tribu en un taco, en una autopista. El cuento de Casa Tomada, donde dos hermanos que son, parece que incestuosos, van generando fantasmas ellos mismos a través de su vida aburrida. En Perú aporta con Vargas Llosa, Varguitas. Los grandes autores, los grandes novelistas europeos tienen dos novelas enormes, más bueno. Vargas Llosa tiene como 4. La ciudad de los perros, la que ya hablamos, La conversación en la catedral, que también hablamos, La casa verde, que es fastuosa, la historia de un prostíbulo que se llamaba La casa verde, transcurre en la selva y en Lima y en el llano. Una novela en que no se sabe qué es la verdad y qué no es la verdad. Al final de la novela parece que la casa verde ni siquiera hubiese existido. Una novela realmente hermosísima. A mí me gusta Conversación en la catedral, de la que le hablaba al principio el protagonista Santiago Zavala, que muestra la oligarquía limeña, los negociados, las bajezas, y una novela realmente impresionante y narrativamente también muy compleja. Por eso hay que leerlos con cuidado. Al final de este programa les vamos a dar algunos días de lectura. Lo vamos a transformar en programa de cocina, vamos a hacer recetas, porque no es llegar y leer La conversación en la catedral o leer La ciudad de los perros, que a partir de a poco puede ir entendiendo más o menos los mundos que construyen estos escritores, que son mundos ciertamente complejos. García Márquez, bueno, autor de una de las más bellas ficciones que han escrito los seres humanos, nuestra Biblia, que se llama 100 años de soledad. Una novela hermosísima que es la historia de la familia Buendía durante 100 años. Me gustó tanto que nunca entendí, después entendí cuando le empecé a leer la crítica, que el protagonista era el coronel Aureliano Buendía. Yo pensaba que el protagonista era la casa de los Buendía, y el pueblo de Macondo, que es un pueblo inventado, pero es que es más o menos cifra de nuestro mundo, cifra de lo latinoamericano. Es una novela hermosísima. En una parte andan buscando el camino hacia la civilización y encuentran un galeón español varado en la selva. Y en el galeón había una armadura, y dentro de la armadura estaba el esqueleto del soldado. La presencia de España, pero en la selva, que es un galón en medio de la selva, así de maravillosa la novela. Y ese soldado, ese hombre tenía un relicario. Abrieron el relicario y en el relicario había el rizo de una mujer. Hermosísimo, bellísima. He escrito cuentos de García Márquez que a mí no me gustan mucho, pero también podría ser interesante. Y Donoso, José Donoso, chileno, autor del Salvaje de la Noche, El lugar sin límites, y novelas posteriores al boom, posterior al 70, muy interesantes, como La desesperanza, que es una alegoría de la dictadura chilena. Una novela muy difícil, muy compleja, pero maravillosa. 33 primos que son abandonados por sus padres en una enorme casa de campo, se llama Casa de Campo, que tenía unos sirvientes que laminaban oro. Una novela increíble que construye un espacio hermosísimo. Escuche, su música, ¿Cuánta gente hay arriba?
hacerme daño, eso es lo que quieren. Entre las características del boom, entre las cuestiones más interesantes del boom, es su tendencia, como dice Donald Cho, a enfatizar los aspectos ambiguos, irracionales y misteriosos de la realidad. Esa es la inclusión de la magia en los textos. En Cien años de soledad, por ejemplo, Romeo y la Bella sube al cielo en cuerpo y alma, cuando estaba tendiendo la sábana. Ahora lo interesante es que Romeo y la Bella es una ninfa. Ya habíamos hablado de las ninfas. Uno de los mitos de las ninfas es el de las Pléyades, que son las hijas de Atlas, que Zeus las transformó en estrellas. O sea, no es casual, eso es precioso también, ¿no? O sea que Romeo y la Bella terminó siendo una de las estrellas del cielo de Macondo. En Cien años de soledad también está Melquíades. Uno lee la descripción de Melquíades y usaba un abrigo negro, largo, un sombrero terminado en punta y algunos objetos extraños colgaban de su chaleco de terciopelo, o sea, un brujo completo. La protagonista de Cien años de soledad se llama La Maga. Las brujas se caen del obsceno pájaro de la noche. En un programa anterior ya vimos la presencia de la brujería en el obsceno pájaro de la noche, pero no solamente es una cuestión que aparezcan brujas por aparecer brujas, sino como en las películas malas que tiene que pasar algo para que la película funcione. ¿Se han fijado, no? Que no matan al jovencito, que se matan al jovencito se acaba la película. No, aquí las cosas pasan porque hay una cuestión concreta detrás de ella. Por ejemplo, las brujas del obsceno pájaro de la noche permite la articulación del texto, porque es un texto tan complejo que la única forma que tiene el narrador para articularlo es usar los recursos de las brujas, porque las brujas tejen. Un cuento que está tejido entre sí. Es tan complejo que es como una telaraña. Las telarañas son propias de la bruja. En Cien años de soledad no está la importancia de las ninfas, en que la novela se va cubriendo una especie de velos narrativos. Al centro de la novela está Macondo, que es el pueblo, que también pareciera ser el centro del mundo. ¿Y ello por qué es? Porque el patriarca de la familia Buendía, que es José Arcadio Buendía, recibe un regalo del mago Melquíades, de este brujo, que son los archivos del monje Hermann. Si uno estudia, el monje Hermann era un alquimista que inventó la proyección mnemónica. Y la proyección mnemónica es una forma de determinar el arco de la Tierra. Y la proyección la hace desde ahí, por lo tanto determina el volumen de la Tierra. Se la gustó un paloca que hace José Arcadio Buendía. Y eso se va cubriendo de velos, que son los velos narrativos. Una cuestión muy compleja y muy hermosa. En un cuento que ya mencionamos de Cortázar, La noche boca arriba, el protagonista va en moto, choca, llega al hospital y en el hospital empieza a tener una pesadilla recurrente, que es un moteca arrancando a los aztecas de la guerra florida ante los españoles. O sea, dos realidades. Un hombre que en algún momento fue moteca y que ahora está en una ciudad moderna, contemporánea. Y al final no se sabe si es un moteca que sueña ser el hombre en la ciudad contemporánea o el hombre en la ciudad contemporánea que sueña ser un moteca. Igual muere al final del texto. O sea, la presencia de la magia en el boom no es casual. No es una cuestión de ponerla para que las cosas funcionen de determinada manera, no, sino que es una cuestión bien concreta que forma parte de la estructura del texto y además se abre la novela hacia otro espacio, esta realidad tan chata, esta realidad que vemos como unívoca en Occidente, y que en realidad está compuesta de magia, de amor, de bellezas que no se pueden comprender sino por medio de otros tipos, de otras formas de pensar. El diablo, respondió la voz. Y aunque el guaso era harto valiente, gritó. Flauta, dijo, en la que me metí. Y se puso a mirar, hasta que de repente vio al... ¿Era muy grande? Era un bulto oscuro montado sobre un caballo negro. Grande el animal, que cada vez que resoplaba salía un viento helado de muerte, que hasta las propias hojas de los árboles tiritaban de miedo. Tú me llamaste, aulló la voz poderosa del diablo, y el guaso se puso a gritar de miedo, y ahí mismo estuvo a punto que se le arrancara el corazón por la boca. Entonces el guaso pensó, Ave María Purísima. Pero he aquí que no bien había dicho la jaculatoria cuando miró al diablo y vio que este se había achicado un pelito. Volvió a pensar bien rápido.
hasta que cuando había pensado como 10.000 millones de veces Ave María Purísima, el diablo desapareció. ¿Cuántos son 10.000 millones de Ave María? 10.000 millones son... bueno, ya, es muy tarde, ya acostar. Ahora, desde el punto de vista narrativo, literario, es muy interesante atender a las características técnicas de los movimientos, las características. Eso estudiamos nosotros, los críticos literarios, los que vemos aquí en la carrera de Pedagogía en Castellano y Comunicación de la Universidad de la Frontera, dedicamos nuestro tiempo a estudiar cómo se articulan los textos, sus relaciones teóricas con el mundo, sus relaciones con el contexto, sus relaciones políticas. El texto, en tanto expresión de la cultura, también se relaciona críticamente con la cultura. Eso es muy interesante, pero también hay innovaciones que son propias del texto, que son a niveles narrativos, a niveles concretos del uso de la lengua. Los escritores comprenden la lengua como un objeto y trabajan con la lengua. Entre las innovaciones, entre ellas está la primera, que es la tendencia a abandonar la estructura lineal y ordenada y lógica y típica de la novela tradicional. ¿Por qué? Porque si el boom comprende que el mundo es complejo, como decíamos hace un rato atrás hablando de la magia, y la realidad es muy compleja, uno no puede describir la realidad en forma lineal. La realidad hay que describirla desde múltiples puntos de vista, desde múltiples lugares, como ocurre por ejemplo con Conversación en la Catedral, que hay unos diálogos que son realmente demenciales. Pregunta por ejemplo Santiago, ¿y qué pasó ese día? Y contesta dos personajes que están hablando en otra parte, y dice, no, es que ese día tuvimos que matar unos pocos en Pucallpa, dice alguien que trabajaba en la dictadura y que cometieron un crimen demasiado abierto en un lugar público. Es decir, los diálogos se superponen, se superponen los tiempos. No un tiempo lineal, como les decía hace cuánto Vargas Llosa, que en un taco desaparece el tiempo en esa autopista, en ese taco, y pasan años. En El Océano Pájaro de la Noche ocurre algo más o menos similar. A tal punto llega esta tendencia a abandonar la estructura lineal y lógica, que pasan cosas que después no se sabe si son verdad o no. Nace una guagua y uno no sabe si esa guagua es monstruosa, es hijo de uno de los narradores de la novela, o hijo de un oligarca que se llama Jerónimo Pettea. No, se complejiza completamente el mundo. La segunda es la tendencia a abandonar los escenarios realistas y transformarlos en espacio imaginario, como ocurre con Macondo, que es un espacio imaginario, como ocurre con El lugar sin límites, que transcurre en El Olivo, un pueblo chileno imaginario cerca de Talca. Es chileno, pero no existe en Chile. El Océano Pájaro de la Noche en ninguna parte dice que es Chile. No se sabe dónde transcurre. Eso es muy interesante. El empleo de elementos simbólicos también es otra característica. Aparecen símbolos. Una casa, por ejemplo, puede ser el símbolo del orden familiar o del desorden familiar. Entre las innovaciones más interesantes está, la primera novela del boom, la que provocó el boom, que se llama Rayuela, que dice esto al principio, uno abre la novela y dice: tablero de dirección. El lector queda invitado a elegir una de las dos posibilidades siguientes para leer este libro. El primer libro lo lee en forma corriente y termina el capítulo 56. Por consiguiente, el lector prescindirá sin remordimiento lo que sigue. Se lee hasta el capítulo 56. Y el segundo libro hay que leerlo así. Primero el capítulo 73, después el 1, después el 2, el 116, después el 3, el 84. Es decir, una subversión total del orden canónico de la novela. Y algo que ya le había adelantado, que es enormemente relevante, que es la institución del narrador omnisciente, el narrador que todo lo sabe. El narrador omnisciente es el dios del relato, y siempre tiende al orden. Eso es muy interesante de estudiar. ¿Por qué? Porque la novela es un reflejo del orden del mundo. El narrador omnisciente se puede ejemplificar con, por ejemplo, en las telenovelas, todos los personajes adscritos al orden, es decir, que forman parte del orden del mundo, triunfan. La niña esforzada y trabajadora que se levanta temprano y que se llama Esperanza, al final se casa con el niño rico.
señora mala, Regina, reina, choca en el auto y se le corta la cabeza. Esos son los mecanismos de expulsión, son las cuestiones terribles. El que es medio ladrón termina preso. Siempre se privilegia el orden familiar y el orden del mundo. En el boom no. El boom tiene una tendencia absoluta contra toda forma de tabúes morales, sobre todo los relacionados con la religión y la sexualidad, la tendencia a explorar lo que se ha llamado las visiones demenciales, es decir, una subversión absoluta del orden. Donoso dice que le interesa mostrar el revés de las cosas, ejemplificado en la travesti, en la Manuela, que es el revés del mundo. Ahora lo fascinante, la destrucción de los tabúes, es que la Manuela, en el lugar sin límites, que bailaba en este prostíbulo de campo donde tenía una vitrola y se alumbraban con chanchones de parafina y se ponía un vestido rojo que lo tenía todo bordado porque se le había roto, tenía como 20 años y además era flaca, tenía más de 50 años, no tenía pelo, le faltaban dientes y sin embargo vuelve loco a los hombres. ¿A quiénes? A los machos del campo. Entonces desconstruye esta visión del machismo. Los tipos se volvían locos. Al final la matan a patadas dos hombres que no entienden, que no soportan sentir atracción por eso que bailaba. Qué palabra, eso que bailaba. Ahí está el boom, en la subversión, en la exploración, en la magia y también en la belleza. Rayuela es una novela de amor. Empieza y dice, encontraría a la maga, dialogan entre ciertos textos. La maga tiene un hijo, se llama Rocamadour. Rocamadour muere en París. Y la maga, que era bruja, no lo quería llevar al doctor y le da remedio con flores. Y muere mientras discuten los amigos de la maga, que es Santiago Olivera, Santiago Zavala, que Olivera está con sus amigos hablando de metafísica y de jazz y muere Rocamadour. Y nadie se atreve a decirle a la maga y siguen discutiendo estos temas tan teóricos. Bueno, en 100 años de soledad, uno de los personajes, un amigo del último de los Buen Día, logra irse a París en el sueño del escritor, lo cual es una metáfora del sueño que tenían todos estos escritores, y en París se va a vivir en la habitación que murió Rocamadour. Estos textos dialogan, conversan entre sí y son bellísimos. She wore blue velvet, bluer than velvet was the night. Like flames burning brightly, but when she left, gone was the glow of in my heart still always be precious and warm of Por lo que hemos conversado hoy día, evidentemente estos autores no son fáciles de leer. Por eso, como les decía, hay que dar una receta. Por ejemplo, José Donoso. José Donoso hay que partir por Coronación, que es una novela anterior al boom, que es una novela lineal en que hay un solo narrador y que se entiende bien la progresión, pero ahí ya están algunas de las obsesiones de autor, como por ejemplo en la demencia, la caída de la oligarquía, como la oligarquía, las familias oligárquicas van perdiendo su dinero y se van derrumbando. Entonces, así después es más fácil leer El lugar sin límite, y después de leer El lugar sin límite habría que leer una novela posterior al boom, como por ejemplo El jardín de al lado. Y después de leer El jardín de al lado, yo creo que ya uno podría leer, no sé, Los pájaros de la noche y entenderlo.
porque es complejo, como les decía, no son novelas lineales, tienen muchos narradores, muchas voces. Lo mismo pasa con Carlos Fuentes. Yo creo que a pesar de su experimentación narrativa, La muerte de Artemio Cruz es un buen texto para entrar a Fuentes. Después habría que leer Aura, después Cambio de piel y finalmente La región más transparente. Con Vargas Llosa habría que partir por su producción más reciente. Yo creo que habría que partir por un texto como La tía Julia y el escribidor, después seguir con Pantaleón y las visitadoras, y de ahí ya se podría entrar a La ciudad de los perros y posteriormente a Conversación en la catedral y dejar de postre La casa verde, que es una novela muy compleja pero realmente fabulosa. Con García Márquez yo creo que Cien años de soledad se puede leer, pero después de haber leído La hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, Los funerales de la mamá grande, que son novelas que prefiguran, que hablan de Macondo, y ya finalmente leer Cien años de soledad después de leer estos primeros textos. Serían más o menos las orientaciones de lectura que les podría dar de este momento maravilloso llamado el mundo latinoamericano, del cual hemos hablado hoy día.